Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó tras el estreno de la película de Rey de los Cielos, como también hablaremos sobre la nueva película de nuestro Shan que se llama La leyenda de los héroes del cóndor, el gran héroe. Así que comencemos de una vez con el video. El 28 de abril fue el estreno de la película de Rey de los Cielos en China y en algunos países del extranjero. Durante su preventa, la película logró recaudar más de 100 millones de yuanes y durante el estreno de la película hasta el día de hoy se ha logrado recaudar más de 600 millones de yuanes, convirtiéndose así en la película de acción con mayores ventas durante la primera semana de mayo. Por otro lado, la película ha logrado tener una puntuación de 9.7, convirtiéndose así en una de las películas más elogiadas por la audiencia tras haber visto la película durante su estreno. También se anunció que la película Anónimo y la película de Rey de los Cielos están dentro del top 10 de mejores películas que obtuvieron grandes taquillas durante el año 2023. Tras el estreno de la película, nuestro Yibo actualizó su cuenta de Weibo para darle la bienvenida a la película de Rey de los Cielos y a la vez invitarnos a todos nosotros a ver la película. Yibo Oficial actualizó su cuenta de Instagram con algunas fotografías de nuestro Yibo para darle la bienvenida a la película, como también publicó un video para darle la bienvenida al personaje de nuestro Yibo. El 28 de abril hubo una proyección especial en el Museo Militar Revolucionario del Pueblo de China en Beijing y nuestro Yibo estuvo presente junto a todo el elenco de la película de Rey de los Cielos. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomados durante la proyección especial en el Museo Militar Revolucionario del Pueblo de China. El 28 de abril hubo otra proyección especial, esta vez durante la ceremonia de clausura del Festival de Cine en Beijing, y nuestro Yibo estuvo presente junto a todo el elenco de la película. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la proyección especial en la ceremonia de clausura del Festival de Cine en Beijing. El 28 de abril, nuestro Yibo y todo el elenco de la película de Rey de los Cielos estuvo presente en la ceremonia de clausura del Festival de Cine en Beijing. Durante la alfombra roja, nuestro Yibo nos habló un poco sobre los pilotos de prueba y nos dijo lo siguiente: los pilotos de prueba son bailarines en la punta del cuchillo, necesitan enfrentarse a situaciones muy peligrosas, son solitarios y valientes en el cielo, tienen que superar sus límites y al mismo tiempo superar el rendimiento extremo de los aviones de combate. Por otro lado, todo el elenco de la película recibió algunos dibujos hechos por algunos niños que se inspiraron en los pilotos de prueba. Durante la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Beijing, todo el elenco de la película de Rey de los Cielos subió al escenario para promocionar la película. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Beijing. El 28 de abril se publicó una pequeña entrevista que tuvo nuestro Yibo y el director Liu Shaoxi para la aplicación de películas de China. Durante esta entrevista hablaron un poco sobre la película y sobre las razones que le llevó al director para crear esta película. Durante la entrevista el director dijo lo siguiente: creo que Wang Yibo es un actor muy lindo y juvenil. Cuando Yibo estuvo en la máquina giratoria, su cinturón de seguridad le dejó marcas de sangre en sus hombros, pero nunca me lo dijo. Yibo es alguien fuerte. Por otro
lado, la entrevistadora le hizo la siguiente pregunta a nuestro Yibo: ¿sabías sobre esta profesión antes de leer el guión? Nuestro Yibo respondió lo siguiente: en realidad no lo sabía, lo supe a través de los guiones y hablando con el director. Luego fuimos a la base de pilotos de prueba y hablamos con ellos. Escuchando sus historias supe que los pilotos de prueba son realmente increíbles. El 29 de abril se llevó a cabo la gran premiere de la película de Rey de los Cielos en la ciudad de Guangzhou y nuestro Yibo estuvo presente junto a todo el elenco de la película. Durante esta premiere nuestro Yibo nos habló un poco sobre los pilotos de prueba y de su personaje de Lei Yu. Nuestro Yibo dijo lo siguiente: para los pilotos de prueba no importa qué tipo de contratiempos y lesiones se encuentren, mientras puedan volar seguirán volando, y Lei Yu también parece llevar al capitán a volar nuevamente, con ganas de completar la misión. Los pilotos de prueba son geniales. Son personas que saben que hay un tigre en la montaña, son muy respetables y he aprendido mucho sobre el espíritu de los pilotos de prueba. Antes de que termine la premiere, todo el elenco de la película grabaron un video junto a todo el público que asistió a esta premiere, donde nos invitan a todos a ver la película de Rey de los Cielos. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomados durante la premiere de la película en la ciudad de Guangzhou. El 29 de abril se llevó a cabo la gran premiere de la película de Rey de los Cielos en la ciudad de Wuhan y nuestro Yibo estuvo presente junto a todo el elenco de la película. Durante esta premiere nuestro Yibo nos habló un poco sobre el significado simbólico de la cuerda roja que lleva Lei Yu. Nuestro Yibo dijo lo siguiente: es un legado, una advertencia y un compañero. Lei Yu siempre usará esa cuerda roja y siempre recordará las enseñanzas del capitán Shan Ting. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomados durante la premiere de la película en la ciudad de Wuhan. El 30 de abril, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video de la sesión de fotos que tuvo Yibo para la película de Rey de los Cielos, donde lo vemos usar los diferentes vestuarios que usará su personaje dentro de la película. El 1 de mayo, la cuenta oficial de los Golden Awards publicó un informe sobre las ventas que ha obtenido la película de Rey de los Cielos desde el día de su estreno. Si desean ver el informe completo, debajo de este video les dejaré el link de la página para que puedan leerlo completo. El 1 de mayo, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video de la sesión de fotos que tuvo Yibo para la premiere de la película de Rey de los Cielos. El 2 de mayo, la cuenta oficial de la película de Rey de los Cielos anunció de que se cancelará la proyección de la película en 7 cines de China por haber infringido las reglas. Según la información obtenida por la audiencia y por el personal de distribución, se enteraron que estos 7 cines habían vendido entradas para ver la película de Rey de los Cielos, pero resulta que cuando las personas iban a ver la película terminaron viendo otra película. En otras palabras, estos cines estuvieron estafando a las personas vendiéndoles entradas para otras películas, diciéndoles de que habían comprado las entradas para ver la película de Rey de los Cielos, así que la cuenta oficial de la película emitió este comunicado para que las personas no vayan a estos cines y puedan ser estafados. El 4 de mayo se publicó otra nueva canción para la película que se llama El águila golpea el cielo y es cantada por Yuan Shenyu, Chen Xiyuan, Su Fan y Gong Weiping. Durante esta semana, algunos actores de la película de Rey de los Cielos estuvieron compartiéndonos algunas fotografías que se tomaron junto a nuestro Yibo, como también se publicaron algunos videos que fueron grabados durante la premiere de la película.
Por otro lado, Yibo Oficial estuvo publicando algunas fotografías de nuestro Yibo interpretando al personaje de Le Yu. Por otro lado, el maquillador de la película de Re de los Cielos nos compartió algunas fotografías donde nos muestra algunos maquillajes que realizó en el rostro de nuestro Yibo, como las heridas, las lesiones y las cicatrices. El director de la película de Re de los Cielos, Liu Shaoxi, nos reveló sobre cómo había elegido a Yibo para que formara parte de esta película, y dijo de que lo eligió gracias a un video que vio de Yibo mientras él competía en una carrera de motociclismo, y dijo de que quería encontrar a un actor joven que realmente amara a las máquinas para que pueda interpretar esta historia. Luego dijo de que conoció a Yibo en la ciudad de Shanghái, pero que Yibo era muy callado y no hablaba mucho. Luego le habló sobre la propuesta para la película y más tarde Yibo le llamó aceptando su propuesta. También nos habló sobre cómo fue Yibo dentro de las grabaciones de la película y dijo lo siguiente: Yibo es muy sincero, hizo lo mejor que pudo para el papel, nunca se ve a sí mismo como una estrella y tiene un nivel de cooperación muy alto. En más de 100 días de filmación nunca ha llegado tarde ni un minuto, viene al set temprano todos los días para pedir consejos y aprender un poco más. Incluso cuando nuestro trabajo de filmación se retrasó por unos meses, él se quedó y actuó lo mejor que pudo. Por otro lado, se confirmó que la película de Re de los Cielos se va a estrenar en Hong Kong, Macao, Rusia, Tailandia, Polonia, Medio Oriente, India, Japón y Corea del Sur. El 1 de mayo se estrenó la película donde participa Yibo llamado Yo y mi juventud. Esta película fue estrenada por las aplicaciones de Youku, Ichiji y Tencent. Recordemos que esta película tendrá 3 partes y nuestro Yibo será el protagonista de la segunda parte, donde interpreta a un profesor de música llamado Lu Yang. Dentro de esta película nuestro Yibo solo tendrá una pequeña aparición que será de solo 3 minutos, donde hablará un poco sobre la historia del profesor Lu Yang, para luego darle pase a otro actor quien le dará vida al personaje del profesor Lu Yang. Si desean ver la película completa, debajo de este video les dejaré el link de la cuenta oficial de la película Yo y mi juventud para que puedan ver la película completa. Tras su estreno, la película Yo y mi juventud logró posicionarse en el puesto número 1 dentro de las aplicaciones de Youku, Ichiji y Tencent. El 4 de mayo terminaron oficialmente las grabaciones de la serie de nuestro Yibo llamado El Camino a la Luz. Después de que Yibo haya terminado de grabar, se fue directamente a su hotel para empacar todas sus cosas. Momentos después vimos salir algunas cajas que le pertenecían a nuestro Yibo y descubrimos que durante todo el tiempo en que duraron las grabaciones de la serie, nuestro Yibo había estado preparando su propia comida mientras se quedaba en el hotel, ya que dentro de las cajas pudimos ver algunas ollas, sartenes, bandejas y una mini lavadora, dándonos a entender de que Yibo cocinaba mientras se quedaba en el hotel. Momentos después, Yibo se dirigió hacia el aeropuerto para irse a Beijing y prepararse para su viaje a Los Ángeles. Ahora solo nos queda esperar el estreno de esta serie para por fin conocer al personaje de Wei Ruolai. El 6 de mayo, el programa de competencias de baile de Street Dance of China publicó su primer póster de esta 6ª temporada. Por ahora no se sabe quiénes serán los nuevos capitanes que formarán parte de esta nueva temporada, pero según rumores nuestro Yibo seguirá participando como capitán en esta nueva temporada, así que debemos de esperar al anuncio oficial. Hace unas semanas atrás les había comentado sobre un rumor donde se decía de que Yibo viajaría a Los Ángeles para estar presente en el evento de la marca Chanel, y este 7 de mayo nuestro Yibo llegó al aeropuerto de Beijing para tomar un vuelo y dirigirse a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Cuando Yibo llegó al aeropuerto de Beijing fue recibido por muchas personas que intentaron acosarlo a como de lugar, pero los guardaespaldas de Yibo no dejaron que estas personas se acercaran mucho a él y dejaron que Yibo pueda tomar su vuelo con más tranquilidad. El vuelo de Yibo duró aproximadamente 10 horas. Mientras que Yibo se encontraba viajando, las fans de Los Ángeles y de otras ciudades de los Estados Unidos fueron al aeropuerto para darle la bienvenida a Yibo. A diferencia de la salida que tuvo Yibo en el aeropuerto de Beijing, las fans de Los Ángeles pusieron una barrera para que Yibo pueda pasar con tranquilidad y así no trataran de invadir su espacio personal. Después de que Yibo haya llegado a Los Ángeles, algunas fans lograron verlo dentro de la nueva tienda de la marca Chanel que queda en Beverly Hills. En el próximo video hablaremos sobre todo lo que pasó con nuestro Yibo durante el evento de la marca Chanel. El 27 de abril nuestro Shang estuvo presente en el evento de exhibición de la marca Gucci en colaboración con la revista Cosmos. Este evento se realizó en la ciudad de Shanghái y nuestro Shang lució un atuendo de la marca Gucci que lo hacía ver increíble.
Durante el evento, nuestro Shan estuvo acompañado del CEO de la marca Gucci, Marco Bizzarri, como también estuvo acompañado por la actriz Shuki, quien fue su mentora cuando Shan formaba parte del grupo X-9. Al finalizar la exhibición, el estudio de nuestro Shan publicó algunas fotografías que fueron tomadas para el evento de la marca Gucci, como también nos compartieron un pequeño videoblog donde nos muestran los preparativos que tuvo Shan antes de ir al evento. Por otro lado, nuestro Shan también actualizó su cuenta de Weibo, donde nos compartió algunas fotografías que él mismo tomó durante la exhibición de la marca Gucci. El 28 de abril, la marca Gucci publicó algunos videos publicitarios junto a nuestro Shan que fueron grabados durante su evento.非常开心，这些精美的藏品可以首次亮相佛罗伦萨以外的城市，而且在这个空间里面，你们可以看到品牌历史最悠久的香包和现代香包同时出现，会让自己觉得自己是一名时间旅行者。 El 30 de abril se llevó a cabo la función de la obra de teatro de A Dream Like a Dream en la ciudad de Xi'an. Horas antes de que se llevara a cabo la función de la obra de teatro, el estudio de Xi'an realizó una publicación agradeciendo a las fans por el amor y el cariño que le tienen a Xi'an, pero pidieron de que por favor no llevaran flores y que solo disfruten de la función. Pero lamentablemente hubo muchos arreglos florales que llegaron al teatro, y no es porque las fans no le hayan hecho caso al estudio de Xi'an, sino más bien fue porque la mayoría de las fans ya no pudieron cancelar los pedidos que hicieron, ya que cuando llamaron a las florerías para cancelar sus arreglos florales, les dijeron que ya no podían cancelarlos porque ya estaban listos para ser enviados al teatro, así que a las fans no les quedó de otra que dejar que esos arreglos florales llegaran al teatro. Es por ello que hubo muchos arreglos florales para Xi'an y para todo el elenco de la obra de teatro. El 3 de mayo comenzaron a salir rumores de que la última función de la obra de teatro de A Dream Like a Dream sería el día siguiente durante el último día de la función de la obra de teatro en la ciudad de Xi'an. Momentos después comenzaron a llegar varios arreglos florales para Xi'an y para todo el elenco, donde los felicitan por todos estos años de arduo trabajo que tuvieron en cada función. Hubo algunos arreglos florales que contenían más de 2000 rosas, también hubo un arreglo floral que contenía algunas naranjas, y esto era de parte de algunos agricultores que enviaron este presente para Xi'an en forma de agradecimiento por todo el apoyo que recibieron por parte de él durante la pandemia. También hubo un arreglo floral por parte de algunos policías de la ciudad de Xi'an, y también hubo algunos arreglos florales por parte de algunas fans del extranjero. El 4 de mayo se llevó a cabo la última función de la obra de teatro de A Dream Like a Dream en la ciudad de Xi'an. Después de 3 años y 72 funciones, todo el elenco le dijo adiós a esta gran obra. Al finalizar la última función, vimos a Xi'an muy conmovido porque era la última vez que interpretaría a su personaje del paciente número 5. Este es uno de los personajes que más tiempo ha interpretado Xi'an, pero lamentablemente muchas de nosotras no pudimos conocerlo del todo. Pero sin duda fue un personaje que logró transmitir muchas emociones a todas las personas que sí lograron conocerlo. Solo nos queda decirle adiós al personaje del paciente número 5. Cuando Xi'an se retiró del teatro, hubo muchas fans que lo estuvieron esperando a las afueras del teatro para despedirlo y así mostrarle todo su apoyo y cariño a nuestro Xi'an.
Al finalizar la función, la actriz Wang Wei-qian, quien forma parte del elenco de la obra de teatro de A Dream Like a Dream, publicó algunas fotografías donde se despide de todo el elenco y agradece a nuestro Shang por los regalos que les dio a todos durante el último día de la función. Después de que haya finalizado la función, todas las fans de Shang se quedaron para limpiar a las afueras del teatro. Habían algunas rosas que aún estaban en buen estado, así que las fans decidieron regalar estas rosas a todas las personas que pasaban por el teatro. Por otro lado, la cuenta oficial de Yanhua Drama publicó algunas fotografías de todo el elenco de la obra de teatro de A Dream Like a Dream para despedirse, como también publicaron un video junto a todo el elenco. El 5 de mayo, nuestro Shang actualizó su cuenta de Weibo, donde se despide de su personaje del paciente número 5 y de todo el elenco de la obra de teatro de A Dream Like a Dream. El estudio de Shang también actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Shang que fueron tomadas durante las últimas funciones de la obra de teatro de A Dream Like a Dream. Anteriormente les había hablado sobre un rumor donde se decía de que Shang participaría en una película, y este rumor fue confirmado el 7 de mayo. Nuestro Shang va a participar en la película llamada La leyenda de los héroes del cóndor, el gran héroe, y esto fue anunciado por la cuenta oficial de la película, que fue creada el mismo día en que se anunció a Shang como uno de los actores que formaría parte de esta película. Nuestro Shang va a interpretar al personaje de Guo Jing. La película se desarrolla en China durante la guerra entre el Imperio Jin y el Imperio Han-Song. Yan Tianxin y Guo Xiaotian, un par de hermanos jurados, prometen que sus hijos al nacer se convertirán en hermanos jurados como ellos, si ambos llegaran a ser del mismo sexo, y si llegaran a ser de sexos opuestos, ambos hijos se tendrán que casar. Bao Shiru, quien es la esposa de Yan Tianxin, logra salvar a uno de los líderes del Imperio Jin llamado Wang Yang, quien queda perdidamente enamorado de Bao Shiru, pero al ver que ella es casada decide atacar la aldea de Yan Tianxin y asesinarlo. El par de hermanos jurados luchan para no dejarse vencer, pero Guo Shantian es asesinado mientras que Yan Tianxin desaparece durante la batalla. La esposa de Guo Xiaotian, al quedar sola, vaga por Mongolia dando a luz a su hijo Guo Jing, el personaje que interpretará a Shang. Guo Jing crece en Mongolia, donde aprende las artes marciales. Él es alguien honesto, leal y recto, pero es lento para el ingenio. Mientras tanto, Bao Shiru, estando embarazada, es atrapada por Wang Yang y termina casándose con él y dando a luz a su hijo Yang Kai. Ambos hijos de los hermanos jurados terminan siendo del mismo sexo, así que deberían de ser hermanos jurados como sus padres querían, pero Yang Kai es alguien traicionero y malo a diferencia de Guo Jing. Dentro de la trama veremos a Guo Jing buscando al asesino de su padre junto a Huang Rong, quien es su pareja, y durante su búsqueda se encontrará con Yang Kai. Hasta aquí les puedo contar un poco sobre lo que tratará la película. Si desean saber un poco más sobre la historia, en la descripción de este video les dejaré el link de una página para que puedan leer la historia completa. Esta película viene siendo adaptada desde el año de 1976, en total cuenta con 20 adaptaciones, y en cada adaptación el personaje de Guo Jing se caracteriza por tener unas cejas pobladas, ojos grandes, una estatura robusta y fuerte y una tez entre oscura y clara. Esta película está siendo producida en homenaje al escritor Jin Yong, quien es considerado como el mejor escritor del género wuxia, es decir que es un género ambientado en el mundo de las artes marciales de la antigua China. La película estará dirigida por el director Tsui Hark, quien es uno de los mejores directores de Hong Kong. Este director suele trabajar con los mejores actores, y para esta película eligió especialmente a Shang como el protagonista. Por el momento se ha anunciado a Shang y a la actriz Xuan Danfei como los actores que formarán parte de esta película, pero según rumores en estos días se confirmará a los demás actores. Entre los actores que formarán parte de esta película está el grandioso actor Jackie Chan, también estará el actor Tony Leung Ka-fai, quien es uno de los mejores actores de Hong Kong, también estará la actriz Cecilia Cheung, quien es una reconocida actriz de Hong Kong, y la actriz Vanda Margra.
Según rumores, el 27 de mayo Shang estaría yendo a la ciudad de Qingdao para entrenar artes marciales con el maestro Yuen Yuping, quien es el ganador de múltiples premios en artes marciales. Shang tendrá que practicar por al menos 3 semanas para después dirigirse hacia Yinchuan, donde se llevará a cabo las grabaciones de esta película. El 7 de mayo, nuestro Shang estuvo presente en el evento de la marca Emulsión. Este evento fue estrictamente privado y solo pudieron asistir a algunas fans. Horas después de que haya terminado el evento, el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el evento. El 8 de mayo, el estudio de Shang actualizó su cuenta de Weibo con un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Shang durante el evento de la marca Emulsión. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron durante esta semana. Cuando terminó el evento de la marca Gucci, el estudio de Gege publicó algunas fotografías de él que fueron tomados durante el evento, y algo que nos llamó bastante la atención fue la manera en cómo estuvieron ubicados las fotografías de Gege. Si contamos el total de fotografías que publicaron, son en total 18 fotografías, que en Kadian sería Yibo, pero de todas las fotografías que publicaron hay 2 fotografías en color rojo. La primera fotografía en color rojo está ubicada como la segunda fotografía, y la otra fotografía está ubicada como la octava fotografía. 2 en Kadian sería Amor y 8 en Kadian sería Bo, pero la fotografía número 8 tiene otra fotografía en blanco y negro, donde nos muestran una de las calles de la ciudad de Shanghái, pero esta calle ya lo habíamos visto anteriormente, y fue durante la película Anónimo. Es más, usaron la imagen de esta calle para anunciar que la película Anónimo había vendido más de 100 millones de entradas. De todas las calles más representativas que tiene la ciudad de Shanghái, Gege usó una de las calles que más usaron dentro de la película Anónimo. El 28 de marzo se cumplieron 5 años desde el día en que se creó el Super Topic del fandom Bohun Yishao, y si se preguntan qué es el Super Topic, pues es algo parecido a un grupo donde puedes compartir todo lo relacionado específicamente sobre Lishan en la aplicación de Weibo. Este Super Topic fue creado el 28 de marzo del 2019 y como cualquier otro grupo comenzó con 0 seguidores y hoy en día está a punto de llegar a los 4 millones de seguidores, pero la mayoría de seguidores que tiene el Super Topic pertenecen a nuestras hermanas tortugas de China. ¿Se imaginan cuántas tortugas seremos en realidad si contamos a las fans del extranjero? Creo que a estas alturas ya sobrepasamos los 4 millones de seguidores si incluimos a las fans del extranjero. El 1 de mayo, antes de que se llevara a cabo la función de la obra de teatro The Dream Like a Dream en la ciudad de Xi'an, nuestro Gege realizó un comentario dentro de su Super Topic, donde dijo de que estaba leyendo las publicaciones que estaban haciendo las fans dentro de su Super Topic, pero hubo un detalle que nos dejó a todas confundidas. ¿Se acuerdan que hace un tiempo yo les comenté de las nuevas funciones que había puesto Weibo dentro de su plataforma y que una de ellas era la ubicación que se iban a publicar automáticamente cuando una cuenta realizaba un comentario o una publicación dentro de Weibo? Pues en esta ocasión, después
después de que Gege haya hecho su comentario, la aplicación de Weibo colocó su ubicación desde donde se había realizado su último comentario, y apareció que su último comentario fue realizado desde Shanghái. Pero si Gege estaba en Xi'an, ¿por qué aparece de que su comentario se hizo desde Shanghái? Algunas hermanas decían de que tal vez su estudio pudo haber sido el encargado de hacer ese comentario, pero eso no podría ser cierto, ya que las oficinas de Shaosan Studios se encuentran en Beijing y no en Shanghái. Como podemos ver, todas las publicaciones que hace Shaosan Studios aparece que fueron publicados desde Beijing, y si hubiera sido el estudio de Gege quien realizó ese comentario, hubiera parecido que el comentario fue realizado desde Beijing y no desde Shanghái. Pero ¿saben quiénes sí estuvieron en Shanghái? Pues Didi y su estudio, ya que ese mismo día cuando ocurrió todo esto, ambos estuvieron en Shanghái, mientras que Gege y su estudio estuvieron en otras ciudades. Es más, después de que Gege se haya desconectado de Weibo, Yibo Oficial realizó una publicación donde podemos ver que su publicación fue hecho desde Shanghái. ¿Quién fue la persona que realmente comentó en el Super Topic de Gege? ¿Fue Didi o Yibo Oficial? Porque recordemos que hay un rumor donde se dice de que los estudios de nuestros chicos trabajan juntos. En el anterior video habíamos hablado sobre la publicación que hizo Yibo Oficial, donde nos comparte algunas fotografías de Didi que fueron tomadas durante la premiere de la película de Rey de los Cielos, donde publicaron una foto de Didi sentado en el asiento número 5, haciendo referencia al personaje de Gege del paciente número 5. Pues bien, ahora nuestro Gege también hizo algo parecido, y esta vez fue durante su publicación donde se despide de su personaje del paciente número 5, ya que en su publicación publicó una foto donde vemos un asiento que tiene el número 5, haciendo referencia a su personaje. Por otro lado, el 5 de mayo nuestro Didi fue visto llegando al aeropuerto de Shanghái para tomar un vuelo y dirigirse a la ciudad de Beijing, y algo que nos llamó bastante la atención fue la chaqueta que tenía puesta, ya que en su espaldar tenía una frase que decía "donde los sueños se realizan", y esto lo usó cuando Gege hizo su publicación despidiéndose de su personaje y de todo el elenco de la obra de teatro de A Dream Like a Dream, o como se diría en español, un sueño es como un sueño. Durante la última función de la obra de teatro de A Dream Like a Dream, algunas hermanas tortugas que habían ido al teatro lograron ver a la actriz Xiao Ziqi, quien actuó dentro de la película de Rey de los Cielos como la esposa del Capitán Shang. Es más, ella también estuvo presente en algunas entrevistas que realizó la película junto a Didi. La actriz no solo asistió a la función, sino que también llevó un arreglo floral, pero no dice para quién va dirigido ese arreglo. Solo tiene una frase que dice "deseando a Dream Like a Dream una exitosa interpretación". Y por último, nuestro Didi se llevó su collar de huesito a Los Ángeles. A donde él vaya siempre se llevará algo de su Gege para tenerlo siempre presente. Ahora vamos a comenzar con los CPNs que salieron durante esta semana. Vamos a comenzar con el primer CPN. En la primera parte, nuestro Gege estuvo hablando con su staff sobre Didi, ya que al parecer Didi estaba de regreso y podría descansar. Uno de ellos le dice a Gege que por fin Didi descansará temprano, pero Gege le dice que eso es imposible, ya que mientras él está dormido, Didi suele estar despierto para competir en sus videojuegos, y les dice de que no se preocupen porque Didi no sabe lo que significa estar cansado. En esta segunda parte la conversación es algo cortito y es entre Gege y su conductor, ya que el conductor le dice que tomarán otro desvío donde no haya mucho tráfico, y Gege solo le dice depende si puede ser más antes. En la tercera parte nuestro Gege se encontraba hablando con los de su staff. Gege les dice de que se vayan a divertir y que él y Didi se quedarán a descansar, y uno de ellos le dice de que pueden traerles algo para que coman, pero Gege les dice de que no hace falta ya que ellos mismos lo harán, y que irá a preguntarle a Didi sobre qué quiere comer. En esta cuarta parte no entendí muy bien de qué hablaban, pero al parecer Gege había pedido algo y alguien de su staff le pregunta por qué estaba tan pensativo, y Gege le responde de que está tratando de averiguar sobre cómo las personas que trabajan lo pisotean, y su personal se ríe porque al parecer Gege dijo mal un término. En la quinta parte, alguien del staff les dice a nuestros chicos que ya se va, y nuestro Gege le dice que ya se hace tarde, y Didi le pregunta a su staff si mañana empezará su trabajo por la tarde, y Gege le pregunta a Didi si su trabajo no era por la mañana, y Didi le dice de que no es tan temprano. En la sexta parte nos hablan sobre una pequeña conversación que tiene el staff de nuestros chicos. Uno de ellos dice de que no se preocupen ya que los vigilará muy bien, así que la otra persona le dice de que esté atento, y una tercera persona les dice de que ya se deben de ir porque tiene hambre.
Gege le pregunta a Didi si quiere comer algo, y Didi le responde que quiere comer ternera, pero le dice que Gege tiene que invitarle, así que nuestro Gege le pregunta si lo trata mal, y Didi le contesta de que si lo dice de esa manera, pues sí. Gege le dice que solo estaba fingiendo y que estaba comenzando a enojarse, así que Didi le dice que lo ama y Gege le responde de que está enojado, y Didi vuelve a decirle de que lo ama, pero esta vez Gege solo le golpea, y le dice de que pase a la casa y cierre la puerta. Ahora comencemos con el segundo CPN. Como podemos ver en la primera parte de este CPN, solo vemos las conversaciones que tiene Didi, y al parecer estaba mediante una llamada telefónica con Gege, ya que solo sabemos lo que dice Didi, más no de lo que dice Gege. En estas conversaciones, Didi le dice a Gege de que cuando vuelva debe de traer sombrero y mascarilla. También le dice que está cansado y que Gege le debe de dar unos masajes. También le dice que sus ojos están hinchados, pero que ya se tiene que ir porque lo están llamando. En la segunda parte, alguien le dice a Didi de que ya pidieron la comida, y Didi le dice que lo ha querido tener desde hace tiempo, y que la última vez no pudo comer mucho. La otra persona le pregunta a Didi si se iría directamente hacia un lugar, y Didi le contesta diciendo de que ya todo estaba preparado y que se iría en el mismo lugar. En la tercera parte, al parecer Didi estaba hablando con los de su staff, y uno de ellos dice que la comida por las noches es muy agradable, y la otra persona le dice a Didi de que coma para que luego se vaya a dormir, y Didi solo le muestra una cara de felicidad. Luego el otro staff le vuelve a decir de que mañana tendrán que levantarse muy temprano, y nuestro Didi solo le muestra una cara triste. Más abajo hay un pequeño comentario donde nos dicen de que Didi es muy dulce. En la cuarta parte, al parecer Didi estaba en una llamada telefónica con Didi donde le pregunta si ya terminó y que lo espere. Luego nos aparece un comentario donde nos cuentan de que Didi y Gege no suelen abrazarse cuando se encuentran, solo se dan palmaditas en la espalda y que la sonrisa entre ellos siempre estará ahí. En la quinta parte, al parecer Didi y Gege se encontraban comiendo junto a su staff, y Gege le pregunta a Didi si está feliz, y Didi solo le muestra una cara de felicidad, y los de su staff les dicen de que la comida está muy deliciosa. En la sexta parte, nuestro Gege dice que coman despacio, y Didi le dice que ya está lleno, pero Gege le dice a Didi de que no lo dijo para él, y Didi le muestra esta cara. Usa esta cara de Didi para hacer referencia a la cara que aparece en el CPN. Luego Gege le pregunta a Didi del por qué hace esa cara, y Didi solo vuelve a poner la misma cara. Luego más abajo nos comentan de que Gege le dio una mirada a Didi y él solo bajó su mirada y se concentró en su teléfono. Luego Gege siguió hablando con las personas que se encontraban con ellos. En la séptima parte, al parecer Didi estuvo haciendo un pedido y le dice a Gege de que ya está listo el pedido, y Gege solo le dice de que está bien y que saldrá un rato, y nuestro Didi solo le muestra una cara de felicidad. En la octava parte, nuestro Gege le dice a Didi de que coma un poco más, y Didi le dice que no lo hará ya que quiere seguir el ejemplo de Gege, y Gege lo mira un poco curioso, y Didi solo le agradece a Gege por la comida, pero Gege al parecer lo comienza a golpear. Luego más abajo nos comentan de que en realidad Gege y Didi no comieron mucho, ya que ambos tenían miedo de que al día siguiente amanecieran hinchados, así que solo probaron pequeños bocados con sus palillos. Luego nos comentan de que nuestros chicos al momento de despedirse en la salida, Didi tiró de la camisa de Gege ligeramente, y nuestro Gege miró hacia atrás, y Didi solo sonrió. Luego Gege solo se puso su mascarilla y se fue. La persona que nos contó este CPN se pregunta del por qué el camino de regreso a casa es tan largo, y también nos dice de que a pesar de que se levanten temprano, siempre amanecen con energía. Ahora veamos el tercer CPN. Al inicio de este CPN nos hablan de una llamada telefónica que tienen nuestros chicos, y al parecer Gege le estaba enseñando a Didi a cocinar, ya que Gege le dice a Didi de que eche un poco más de vinagre y un poco más de picante. En ese momento Didi se encontraba con alguien de su staff, y su staff le pregunta a Didi si es buena elección enseñarle a cocinar desde la distancia, y Didi solo le dice a su staff que es una cocina exclusiva, y nuestro Gege le dice, ¿cómo que exclusiva? Esto es robar mis enseñanzas. Luego Didi le contesta y le dice que no es robar sus enseñanzas, sino más bien es aprender nuevas habilidades, y el staff de Didi le pregunta si es nuevo en hacer esto, y Gege solo se ríe, pero Didi le dice que en casa Gege suele cocinar mucho, y que los ojos de Didi solo han aprendido a ver, pero sus manos aún no, y aquí vamos a hacer un stop ya que recientemente ha salido un caramelito que podría confirmar esta parte del CPN.
Como les comenté anteriormente, nuestro Didi se retiró del hotel donde estuvo hospedado todo el tiempo en que duraron las grabaciones de la serie, y que al momento de retirarse del hotel sacó todas sus pertenencias, y entre sus cosas sacó varias cajas que contenían algunos electrodomésticos, como ollas y sartenes, dándonos a entender de que Didi preparaba su propia comida mientras se quedaba en el hotel. Pues bien, en este CPN nos decían de que Gege le estuvo enseñando a Didi a cocinar desde la distancia, y como sabemos Didi no es muy bueno cocinando, así que necesita la ayuda de Gege para poder cocinar. Por otro lado, también salió un CPN de la tercera casita de los rumores donde nos contaba algo sobre esto. En este CPN nos decían de que nuestros chicos suelen comprar algunas cosas y enviarlo en diferentes direcciones dependiendo en qué lugar se encuentren filmando o preparándose para un evento, y que siempre guardarán esas direcciones para que el otro lo use cuando se encuentre en ese lugar. Luego nos dicen de que un día Didi recibió una olla que fue entregado por su equipo mientras él se encontraba grabando, pero él en ningún momento había pedido una olla. Luego, días después, Gege le hizo una llamada a Didi donde le dijo de que por accidente había puesto mal la dirección y que por error terminó enviando su pedido hacia la dirección de Didi, y que no pudo cambiar los datos porque ya había pasado un tiempo límite y ya no habría reembolso por el producto comprado, así que terminó siendo enviado hacia la dirección de Didi. Después Didi comenzó a decirle a Gege que era un tonto por haberse confundido, así que nuestro Didi no le quedó de otra que llevarse la olla hacia el hotel donde se estaba hospedando. En la segunda parte de este CPN nos hablan de una conversación entre nuestros chicos. Didi le pregunta a Gege sobre las cosas que tenía en sus manos, y Gege le responde diciendo de que son dos cosas divertidas, y luego le pregunta a Didi en dónde estaba su bolso, y Didi le pregunta si guardara esas cosas en su bolso, y Gege le dice que lo va a atar a su bolso, y Didi le pregunta si lo hará como si fuera un corbatín, y Gege solo le dice conejo, y Didi le dice a Gege que está muy animado y le pregunta si la otra cosa también lo va a atar a su bolso, y Gege le dice que no y que es algo para que juegue, y Didi le dice que está bien y que lo meterá dentro de su bolso para que nadie lo viera. Y otra vez vamos a hacer un pequeño stop, ya que anteriormente había salido un caramelito sobre esto. El 14 de diciembre del 2022 vimos a Didi llegando al aeropuerto de Beijing para tomar un vuelo hacia la ciudad de Shanghái, y lo que llamó nuestra atención fue el pañuelo que tenía atado en su bolso, que era de la marca Chanel, y dentro de este CPN nos dicen de que nuestro Gege ató algo en el bolso de Didi, y al parecer lo ató en forma de conejo, es decir, dando las formas como si fueran las orejas de un conejo, y como podemos ver sí tiene la forma de unas orejas. Es más, recientemente volvimos a ver a Didi con este pañuelo atado en su bolso cuando volvió a Shanghái el 29 de abril de este año. Y en esta última parte del CPN nos hablan de una conversación entre Gege y alguien de su staff. Esta persona le dice a Gege de que no puede dormir, y Gege le dice: los ojos están cerrados pero la mente está activa, y el del staff le dice de que eso es cierto, y le dice de que si sigue así es posible de que vaya a terminar perdiendo mucho cabello, y Gege le dice de que puede ayudarle con ese problema, y le hace escuchar unos sonidos, y el del staff le pregunta si los sonidos son de tormentas y lluvias, y Gege le responde que es algo así, y que fue Didi quien encontró esos sonidos, y que le enviará esos audios, y el del staff le dice de que está bien. Y al final del CPN nos dicen lo siguiente: Juan dijo: cuando nos volvamos a ver correré para encontrarte. Y en el último CPN nos hablan de una conversación entre nuestros chicos. Gege le pregunta a Didi sobre la chaqueta cortavientos de Didi, ya que siempre lo suele usar, y Didi le dice que lo va a usar porque ya es casi mayo, y también le dice a Gege que debería de abrigarse un poco más, y Gege le dice que está bien y que deberían de comprar otra chaqueta cortavientos en color gris, y Didi le dice que lo compre él o que use el que ya tiene, y Gege le dice que no porque la chaqueta de Didi se quedó en su casa, y Didi le dice que no se había dado cuenta, y Gege solo le dice que está bien. Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.